Hola suscriptores y amigos de su canal Conexión Educativa Digital. Bienvenidos al desarrollo de un nuevo contenido titulado Fallas Geológicas de América, correspondiente a octavo grado. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Iniciamos después de la intro del canal. Lo que aprenderemos este día. A continuación les daré a conocer cada uno de los puntos que estaremos abordando en el transcurso del presente contenido. Sigue con atención cada uno de ellos. Y bien, jóvenes estudiantes, en esta oportunidad estaremos abordando las temáticas que paso a develar a continuación. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la estructura del planeta Tierra, para posteriormente abordar lo que corresponde a la evolución geológica de nuestro planeta. También estaremos hablando de las placas tectónicas que están distribuidas alrededor del mundo. Conoceremos asimismo los nombres de esas placas que, como decíamos, se distribuyen a lo largo y ancho de nuestro planeta. Posteriormente estaremos hablando en específico de las placas tectónicas que se localizan en lo que es el continente americano. Posteriormente hablaremos de los movimientos que estas placas tectónicas tienen. Acto seguido hablaremos sobre las fallas de subducción. También estaremos hablando un poco sobre la famosa falla de San Andrés. Asimismo hablaremos sobre los sismos, cuando son de origen tectónico y cuando estos sismos pueden ser de origen volcánico. Importante también tocar pues lo que respecta a las recomendaciones que se pueden dar en caso de ocurrir un sismo, abarcando como siempre sus tres etapas: el antes, el durante y el después. Y ya casi finalizando lo que va a ser la presentación que vamos a iniciar en breve, hablaremos pues de la tarea exaula. Veremos una a una cada pregunta que se ha incluido pues como complemento al desarrollo de este contenido. Y sin mayor preámbulo, pues les invito a que continuemos viendo algo más importante en la siguiente slide: estructura interna del planeta Tierra. Si observamos detenidamente la imagen que compartimos en pantalla, notaremos algunas peculiaridades. A ver, repasemos lo anterior. Notarás que al interior del planeta podemos notar tres capas, las cuales son la corteza, que es la capa más superficial del planeta. Luego está el manto, el cual se haya dividido en manto interno y manto externo. Y finalmente tenemos el núcleo, el cual también está dividido en núcleo interno y núcleo externo. Pasamos luego a estudiar un poco más detenidamente cada una de estas partes. En primera instancia, platiquemos un poquito acerca de la corteza terrestre. La corteza terrestre está compuesta por silicatos, tales como el cuarzo y el feldespato. Tiene un espesor promedio de alrededor de 40 kilómetros, pero varía entre un mínimo de alrededor de 5 kilómetros en el fondo oceánico hasta un máximo de 100 kilómetros en las grandes cordilleras. Su densidad es de aproximadamente 3 veces la densidad del agua y constituye alrededor del 1% de la masa total de la Tierra. La corteza terrestre está dividida en porciones irregulares, llamadas placas tectónicas.
las cuales se mueven sobre la superficie del manto. Sus movimientos dan origen a la migración o deriva de los continentes. Pasemos a hablar acerca del manto. El manto está formado por sólidos y tiene un espesor aproximado de 2.900 kilómetros. Constituye la mayor parte del volumen de la Tierra, más de un 80%, y algo menos del 70% de su masa total. Está compuesto principalmente de silicato de magnesio, silicato de sodio y silicato de hierro. Su densidad es alrededor de 4,5 veces la densidad del agua. Y finalmente hablemos del núcleo. El núcleo es la parte central del planeta Tierra. Está formado por metales, principalmente el hierro y níquel, que en el núcleo interno se encuentran en estado sólido. Estos metales están a altas temperaturas y presiones. El núcleo interno tiene un radio de alrededor de 1.230 kilómetros, mientras que el núcleo externo, donde los metales están en estado líquido, tienen un espesor de alrededor de 2.250 kilómetros. El núcleo contiene cerca del 30% de la masa total de la Tierra. La densidad del núcleo es alrededor de 10,5 veces la densidad del agua. Y ahí hemos hablado y dado datos importantes sobre las tres capas que forman lo que es nuestro continente, y que el hecho pues de compartirles esta imagen es para que podamos ver cada una de ellas. Repasando, diremos que la capa más superficial es la corteza. Luego tenemos el manto, el cual se divide, como podemos observar, en manto externo y manto interno. Y tenemos lo que es el núcleo interno y el núcleo externo como las tres capas que forman o conforman el interior de lo que es la estructura planetaria. Y ahí pues hemos hablado sobre la estructura interna de nuestro planeta. Pero esto no para acá y continúa en la siguiente slide. Evolución geológica de la Tierra. El planeta Tierra, al igual que las personas, ha pasado por diferentes etapas, en cada una de las cuales ha ido experimentando cambios sustanciales que le han dado su configuración actual. Nuestro planeta surgió hace 4.500 millones de años y su forma era muy diferente a como la conocemos en la actualidad. Veamos con atención la imagen en la pantalla y analicemos sus detalles. La imagen nos muestra cómo el planeta en sus inicios representaba un solo continente llamado Pangea, el cual con el paso del tiempo se fue separando, llegando a dar forma a los continentes como los conocemos hoy en día. Existen científicos que opinan que los continentes volverán a unirse en uno solo en el futuro. Y en esta diapositiva es importante rescatar esa parte de ver, y nosotros establecimos una comparación al inicio en la cual decimos que nuestro planeta se asemeja a una persona, en el sentido de que la persona va pasando por una niñez, por una infancia, por una preadolescencia, por una adolescencia, para posteriormente pues pasar a una etapa adulta. Es natural que en cada una de estas etapas las personas pues vamos experimentando cambios físicos, cambios conductuales y cambios pues en el tipo de actuar. Entonces nuestro planeta es similar y la comparación la establecemos desde el punto de que en un principio los continentes no eran pues, como lo reafirmamos en la información, tal y como los conocemos en la actualidad.
era un solo continente, un megacontinente conocido con el nombre de Pangea. Este megacontinente se fue separando y dando forma pues a los diversos continentes como son conocidos en la actualidad. Placas tectónicas del mundo. Hablemos de las placas tectónicas. En orden de ideas, comencemos por definir qué son las placas tectónicas. Las placas tectónicas, o también conocidas como placas litosféricas, son los distintos fragmentos en que se divide la litosfera terrestre, o sea, la capa más superficial del planeta, donde están incluidas la corteza y la parte superior del manto terrestre. En sus bordes se concentra la actividad sísmica, volcánica y orogénica. Otro aspecto del cual vale la pena dialogar es sobre las fallas geológicas. Ahondemos más sobre el tema. Definamos qué es una falla geológica. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Auxiliándonos de la imagen que les presento en pantalla, en la imagen podemos observar cómo en un momento determinado, justamente acá, se ve pues como si nuestro planeta pues estuviese compuesto como una especie de un gran rompecabezas, y cada una de las piezas que forma ese rompecabezas es lo que nosotros vamos a conocer como una placa tectónica o como una placa litosférica. Acá podemos ver que en el mundo, ya vamos a conocer más adelante los nombres de cada una de estas placas, está dividido nuestro planeta en grandes fragmentos de litosfera, los cuales, repetimos, deben ser conocidos con el nombre de placas tectónicas o placas litosféricas. Ahora bien, cada una de los límites entre una placa y otro es lo que se conoce como falla geológica, que es importante pues también tener en cuenta qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, recapitulando, diremos que una placa tectónica son grandes fragmentos de litosfera diseminados por todo el mundo, y que una falla geológica viene a ser como una fractura o el límite entre una placa y otra. Entonces ahí pues podemos observar cómo nuestro planeta está configurado de esta manera debido a los cambios o a la evolución geológica que estudiábamos pues con anterioridad. La siguiente imagen que sobrepongo a la imagen del mapa sirve, ¿verdad?, para hacer la comparación entre lo que es la distribución de las distintas placas en el mundo con lo que yo decía, se asemeja a un gigantesco rompecabezas, donde cada una de esas piezas que nosotros vemos que se mueven vendría a ser una placa tectónica. Y ahí pues hemos dado información importante acerca de lo que es una placa tectónica y lo que conoceremos de aquí en adelante como una falla geológica. Nombres de las principales placas tectónicas del mundo. Entre las placas tectónicas más notables del mundo vamos a mencionar las siguientes. Tenemos en este extremo del planeta la que es conocida como la placa norteamericana. También tenemos la placa del Pacífico, que abarca también esta parte del planeta. Recordémonos que debido a su redondez, esta placa pues inicia aquí, dijéramos, y abarca también toda esta parte de nuestro planeta. También tenemos como otra placa importante la denominada placa de Nazca.
También podemos hablar de lo que es la Gran Placa Sudamericana. Tenemos como placas un poco menores, microplacas como son conocidas, la placa conocida con el nombre de Juan de Fuca. Otra microplaca importante es la placa de Cocos y otra microplaca conocida como placa del Caribe. Acá estas dos nos afectan directamente a nosotros porque esta área es donde se ubica pues Centroamérica. Y si nos fijamos, la falla que da pues o sirve como límite entre la microplaca de Cocos y la microplaca del Caribe está justamente en lo que es las costas del Océano Pacífico. A eso se debe que muchos de los terremotos que han afectado a nuestro país han tenido justamente su epicentro en esa zona geográfica. Otra placa importante en el mundo es la placa euroasiática, que es una placa pues de las más grandes. Es una macroplaca por ser pues de un tamaño mucho más grande. Decíamos, las microplacas son aquellas placas tectónicas de menor tamaño. Tenemos también pues lo que es la placa africana, que como podemos observar cubre todo ese continente y que a eso debe pues su nombre. También tenemos en esta región del mundo lo que es la placa australiana, que viene a ser otra placa pues importante dentro de lo que es la composición geológica de nuestro planeta. También tenemos la placa arábiga o placa árabe como otros la conocen, que es de un tamaño pues un poco menor, misma situación de la placa india que podemos observar nosotros en esta parte del planeta. Y finalmente mencionar lo que es la placa filipina, ¿verdad? Que es otra placa pues que si bien no es grande tampoco es pequeña y que se ubica en esta región del Pacífico, ¿verdad? Está aledaña a lo que es la placa del Pacífico justamente. Y tenemos en esta parte cerca de lo que es la placa sudamericana, la placa Escocia. Y toda esta zona que podemos observar acá está pues cubierta por lo que se conoce como la placa antártica. Y este mapa pues nos da o nos reafirma la idea que veníamos manejando anteriormente sobre la comparativa que hacíamos entre un rompecabezas gigante, ¿verdad? Y acá pues eso se reafirma. Vemos nosotros que cada pieza pues es una placa y que juntas dan pues esta forma que nosotros vemos, que se asemeja pues de una manera muy similar a lo que vendría a ser un gigantesco rompecabezas, y que forma o da la estructura geológica que el planeta Tierra tiene. Estas placas pues junto con las fallas geológicas son las que tienen gran influencia en la mayoría pues de los movimientos sísmicos, temblores o terremotos que suceden alrededor del mundo. Placas tectónicas de América. Pasemos a revisar las placas que abarcan el continente americano y hablaremos un poco sobre algunas particularidades propias de cada una de ellas. Comencemos por la placa del Pacífico. Esta placa abarca todo el continente, desde la región pacífica, conecta con la placa de Cocos y la placa de Nazca. Luego vamos a hablar acerca de justamente lo que es la placa de Nazca. La placa de Nazca abarca todo lo que es Sudamérica. Está conectada con la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa del Pacífico y la placa sudamericana. Luego tenemos la placa del Caribe. Abarca gran parte de Centroamérica y el Caribe.
está directamente conectada con la placa sudamericana, la placa de Cocos y la placa de Nazca. A continuación pasamos a hablar un poquito acerca de la placa de Cocos. Esta placa abarca desde la parte sur de México y toda Centroamérica. Conecta con la placa del Pacífico, la placa de Nazca y la placa del Caribe. Siguiente placa de la cual vamos a platicar es la placa sudamericana. La placa sudamericana abarca obviamente todo lo que es el área de Sudamérica, desde la región atlántica. Está conectada con la placa norteamericana, con la placa del Caribe, la placa de Nazca y la placa africana. Esta última perteneciente a otro continente. Y finalmente hablar pues de lo que es la placa norteamericana, la cual abarca toda la zona geográfica de Norteamérica. Está conectada con la placa del Pacífico, la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa africana y la placa euroasiática. Estas dos últimas pertenecen a otros continentes. Y de esta manera pues hemos visto y hablado un poquito sobre las particularidades propias de cada una de las placas tectónicas que cubren lo que es la zona de lo que es el continente americano. Los movimientos de las placas tectónicas. Dentro de la temática que estudiamos a través de este contenido, resulta importante conocer los movimientos que realizan las placas tectónicas, lo cual pasamos a detallar a continuación. En primera instancia hablaremos de las placas que muestran un movimiento o cubren zonas de separación o divergencia. Este tipo de movimientos se originan cuando las placas se alejan una de la otra. El material fundido proveniente del manto superior emerge y forma cordilleras submarinas, también llamadas dorsales oceánicas. Acá podemos ver el punto donde justamente se da la separación entre una placa y la otra. Vemos que una tiene la dirección que nos marca la flecha y esta tiene la dirección pues opuesta, y como dice ahí, ¿verdad? Podemos ver acá el movimiento. Esto es principalmente los tipos de movimientos que dan origen a los que son conocidas como dorsales oceánicas, que prácticamente pues son cordilleras ubicadas dentro de lo que es el océano. A continuación vamos a hablar de las zonas de contacto o convergencia, que es otro movimiento importante originado pues por la situación de esto de las placas tectónicas. Este movimiento se forma al chocar dos placas entre sí. Ahí podemos ver pues la dirección de las flechas, lo cual indica pues que hay un choque entre ellas. Con el impacto puede ocurrir que al encontrarse dos placas se originan cadenas montañosas, o bien puede suceder que la más pesada se desliza debajo de la más ligera, formando una fosa oceánica que puede llegar a medir hasta 11.000 metros de profundidad. A este tipo de contacto con deslizamiento se le llama subducción. Luego tenemos los deslizamientos transcurrentes, zonas de deslizamiento o transcurrentes. Se trata del límite entre dos placas, donde ninguna de las dos se toca, sino que se deslizan de forma horizontal una respecto de la otra. Cuando la velocidad del deslizamiento de placas es acelerada, se producen los terremotos. Y ahí pues hemos estudiado a través de esta slide
los distintos movimientos originados por las placas tectónicas, que podemos ver, y a manera pues de recapitulación, vemos que algunos son de separación, otros son de contacto, hay un choque, y los otros pues donde hay una especie de deslizamiento, donde no ocurre un choque ni una separación, sino que solo hay un deslizamiento y las placas pues no se tocan entre sí. Y ahí pues conocimos los movimientos originados pues con esta situación referida a las placas tectónicas o también placas litosféricas. Fallas de subducción. Pasamos a continuación a hablar acerca de las fallas de subducción, que fue algo que mencionamos este término en la diapositiva anterior. Pero, ¿qué es un movimiento de subducción? Pues un movimiento de subducción es una actividad convergente, la cual ocurre cuando una placa con corteza oceánica más pesada choca con una placa de corteza continental menos pesada. La corteza oceánica empuja por debajo y se hunde entre el manto. Las fosas oceánicas, los volcanes y los arcos de isla están asociados con las zonas de subducción. Dentro de las zonas de subducción o fallas de subducción vamos a hablar de 3 de ellas. Comenzamos pues hablando por las fallas denominadas fallas normales. Estas fallas pues actúan cuando se producen en zonas donde las rocas se están separando de manera que la corteza rocosa de un área ocupa más espacio. Las rocas de un lado de la falla se hunden con respecto a las rocas del otro lado, pero no se crean salientes rocosos. Dentro de este mismo tipo de fallas también podemos mencionar las denominadas como fallas inversas. Estas fallas inversas ocurren cuando las rocas chocan entre sí. Las rocas de un lado de la falla ascienden con respecto a las rocas del otro lado, formando así salientes rocosos. Y ahí ya tenemos pues, adelantamos ahí lo que es la imagen de las fallas paralelas. En estas fallas paralelas lo que ocurre es que una parte de la tierra se mueve en una dirección mientras la otra se mueve en dirección opuesta, por lo que no generan salientes rocosos. Y ahí pues hemos estudiado los 3 tipos de fallas que tienen este movimiento de subducción, conocidas como fallas normales, fallas inversas y fallas paralelas. La falla de San Andrés. La falla de San Andrés es una enorme fisura deformada en la corteza terrestre, de unos 1300 kilómetros de largo, la cual se extiende desde el extremo norte del Golfo de California y pasa por el oeste de California en los Estados Unidos. El 18 de abril de 1906, que es esta imagen que podemos ver nosotros acá, el mundo prestó total atención a la falla de San Andrés, ya que un desplazamiento de esta falla provocó un fuerte terremoto en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, ocasionando la muerte a más de 3.000 personas. Comentar que la falla de San Andrés es una falla justamente, una zona altamente sísmica, la cual a través de la historia ha generado u ocasionado la mayoría de los terremotos o sismos de fuerte magnitud que impactan principalmente lo que son las ciudades de San Francisco en este caso, o el caso pues de la ciudad de Los Ángeles.
Ambas ciudades pues sufren los embates de los sismos pues originados por la falla de San Andrés, que es una de las fallas más famosas a nivel del mundo. Y complementamos esta información con lo acontecido justamente el 18 de abril de 1906, que ocasionó uno de los terremotos más fuertes que se han originado por esta falla en la zona de la ciudad de San Francisco, en la zona pues de California. Igual en el año 1989 la ciudad de San Francisco sufrió pues un terremoto fuerte, siempre originado por la falla de San Andrés. Y ahí pues hemos hablado un poquito sobre esta temida falla en el mundo. Actividad tectónica y sísmica. Aunque la interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos, diremos que esta no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos, cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. También existe, aunque en menor medida, los sismos de origen volcánico. Pasemos a estudiar ambas situaciones. Veamos cuándo un sismo es de origen tectónico. Los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que dan forma a la corteza terrestre afectan grandes extensiones y son la causa que originan más sismos a nivel mundial. Sismos de origen volcánico son poco frecuentes, se dan u ocurren cuando la erupción de un volcán es una erupción violenta y genera a causa de eso grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos. Pero a pesar de ello, su campo de acción es reducido si los comparamos con los sismos o terremotos de origen tectónico. Entonces ahí pues hemos recapitulado a través de la presente diapositiva la situación referida al origen de los terremotos o sismos, los cuales dijimos pueden ser de origen tectónico, que son los más violentos, o ser pues sismos originados por lo que es una erupción volcánica. Pero si pusimos atención a la información, mencionar pues que los terremotos de origen volcánico son menos destructivos que los terremotos que se dan pues por los movimientos de las fallas tectónicas alrededor del mundo. Y valga ahí pues esta información para poder establecer con precisión el origen y la cuantía de los daños que puede ocasionar el uno o el otro de acuerdo a su origen y tipo. Recomendaciones en caso de terremotos. Como ya sabemos, la gestión de prevención de riesgos abarca siempre tres momentos claramente definidos e importantes, y estos marcan un antes, un durante y un después. En orden de ideas, hablemos un poco sobre el antes. El antes, pues, como su nombre indica, viene a marcar todos aquellos pasos previos de preparación, más que todo, en los cuales pues las personas se preparan ante la eventualidad de la ocurrencia de un sismo. En esta etapa ocupa una parte importante la situación referida a la práctica de simulacros. Pero veamos qué nos dice la imagen que compartimos en pantalla. En el antes nos dice que se debe crear un plan familiar de protección civil. Luego hay que organizar lo que mencionábamos con anterioridad y participar en simulacros de evacuación. En esta parte es importante también el identificar las zonas de seguridad.
También es importante revisar las instalaciones de gas y luz que en un momento determinado puedan convertirse en zonas de riesgo. Y es importante el habituallamiento, es decir, el almacenamiento de alimentos que no sean perecederos y agua suficiente. Pasemos al durante. En el durante, la parte fundamental es mantener la calma. Pero, además de mantener la calma, debemos de implementar las medidas que aparecen en la imagen. La primera nos dice, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Luego está, lo mencionábamos, conservar la calma y ubicarse en zonas de seguridad que no ofrezcan riesgo a la integridad física de las personas. Es importante cortar el suministro de gas y electricidad para evitar posibles incendios. Si está la persona en la calle, es importante alejarse de postes, cables y marquesinas. Si la persona va conduciendo un vehículo, lo importante es estacionarse y si al estacionarse, cuidarse de hacerlo en un lugar alejado de edificios altos, de postes de energía eléctrica o de árboles que puedan caer. Una vez superado o pasado el sismo, viene la etapa del después. En esta etapa es importante revisar las condiciones de la casa para que ésta no ofrezca riesgos para la vida de las personas que la habitan. No enciendas cerillos o fósforos, velas, hasta asegurarte de que no hay fugas de gas. Utiliza el teléfono solo para emergencia. Recordemos que en este caso de un sismo, siempre las comunicaciones tienden a caerse. Luego es importante el mantenerse informado y atender las recomendaciones emanadas de las autoridades competentes. Mantenerse alerta, ya que siempre después de un movimiento telúrico fuerte pueden ocurrir o presentarse réplicas, las cuales en algunos casos llegan a tener la misma fuerza que el sismo principal. Y ahí hemos repasado las recomendaciones más comunes que se hacen a efecto de orientar cómo actuar en caso de un terremoto. Tarea Exaula. Es momento de dar a conocer cada una de las preguntas que forman parte de la tarea Exaula que complementa al desarrollo del contenido de este día. Veamos en detalle cada una de estas preguntas. La primera pregunta va encaminada a conocer qué es la escala de Richter. Esta escala es importante para medir lo que es intensidades de un sismo. Básicamente son dos escalas, la de Richter es una de ellas, y necesito que usted me investigue en la web qué es la escala de Richter. Otra escala que es importante cuando vamos a estudiar la situación referida a los sismos o terremotos es conocer la escala de Mercalli. Por ello he considerado asignar esta pregunta para que usted me investigue, aparte de saber qué es la escala de Richter, saber también y tenerlo en claro qué es la escala de Mercalli. Veamos la pregunta número 3. En la pregunta 3 quiero que me investigue quiénes fueron los sismólogos que se encargaron de crear la escala de Richter. Y la pregunta 4 va en la misma línea, pero en el aspecto referido a conocer e investigar quién fue el creador de la escala de Mercalli. Y en la pregunta 5, otro aparato que es importante en esto de los sismos, y necesito que me investigue quién fue el inventor
del sismógrafo. Continuando pues con el desarrollo de las preguntas que forman parte de la tarea Exaula, conocemos la pregunta número 6, que literalmente nos dice qué es un sismograma, que es otro elemento importante pues dentro de lo que es el estudio de los sismos o terremotos. Pregunta 7. Nos dice la pregunta 7 que estudia la geología y cómo ésta está dividida. Siguiente pregunta, la número 8. Quiero que me investigue y que anote en su cuaderno de tareas qué es un geyser. Pregunta número 9. En la pregunta 9 quiero que investigue cuál es la función que cumple el Servicio Geológico de los Estados Unidos, conocidos con las siglas de USGS. Y finalmente la pregunta número 10, importante: ¿qué país de América Latina ha sufrido el terremoto más fuerte de la historia y en qué año aconteció? Y ahí tenemos las 10 preguntas que forman parte de la tarea Exaula, que va ligada con el desarrollo del contenido sobre placas tectónicas en América, que es pues el que estamos desarrollando en esta ocasión. Es de esta forma como damos por concluida la emisión de este día, esperando que este contenido haya sido de provecho para tu crecimiento intelectual. Nos estaremos escuchando próximamente, si Dios así lo permite. Saludos a la distancia para todos. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Gracias mil por tu atención al contenido de este día.